Lo miré fijamente, sosteniendo su mirada como quien se guarda una decisión inaplazable. «Estoy dispuesta a ayudarte, Javier», dije con firmeza, aunque mi corazón se debatía entre el cansancio y la compasión. «Pero no sin condiciones, y no solo extendiendo un cheque para pagar tus deudas». El alivio y la vergüenza se reflejaron en su rostro. Sus hombros se hundieron por un instante, como si cada palabra tuviera un peso físico. El silencio se prolongó antes de que murmurara, casi como una súplica apenas disfrazada de orgullo. «¿Qué condiciones?». Aparté la mirada de él hacia la puerta, indicándole con un gesto que la conversación no tendría lugar allí, entre paredes marcadas por amargos recuerdos y decisiones precipitadas. «Tenemos que hablar de esto con calma mañana. Quiero que decidamos lo que realmente importa. No solo resolver tu problema inmediato, sino entender qué te ha traído hasta aquí». Dudó, como si quisiera presionar para tomar una decisión inmediata, pero la necesidad venció al orgullo. «De acuerdo, mañana». A la mañana siguiente, Javier llegó puntualmente a las 11. Su aspecto era más pulcro que el día anterior. Una barba afeitada a toda prisa, una camisa demasiado almidonada y demasiado perfume. Todo parecía un esfuerzo consciente por aparentar control donde no lo había. Había pasado horas preparándome, no solo mentalmente, sino físicamente. El patio trasero estaba ordenado, las sillas colocadas para disfrutar de la suave brisa marina, la mesa puesta con fruta fresca y té helado cuidadosamente preparado. No quería que el ambiente fuera de juicio, sino de claridad. «Tienes una vista preciosa», comentó con frialdad mientras lo acompañaba al jardín. «Tu padre eligió bien». Roberto sabía que me encantaba la costa. El nombre endureció el rostro de Javier por un momento, pero no dijo nada, simplemente se acomodó. El jardín descendía en pequeños escalones de hierba hasta encontrarse con los vecinos, y desde allí podíamos ver franjas azules del Caribe recortando el horizonte. Era un lugar tranquilo, elegido a propósito para una conversación que nunca se produciría. Le serví una taza de té y me senté. Respiré hondo, buscando la calma que la situación exigía. «Antes de hablar de tu situación financiera, quiero enseñarte algo». Coloqué una carpeta de cuero cuidadosamente preparada delante de él. Dentro había documentos del archivo de Roberto, papeles que había revisado y ordenado esa mañana. Javier entrecerró los ojos. «¿Qué es esto?». «La raíz de todo, Javier. La historia que finges no llevar, pero que nunca ha dejado de estar aquí». No respondió de inmediato. Abrió la carpeta lentamente como si temiera encontrar pruebas en su contra. Había contratos, cartas, recortes de periódico, registros de una vida que se entrelazaba con nuestras propias heridas. Así comenzó una larga tarde de revelaciones. Mientras hojeaba los documentos, observé no solo lo que leía, sino también lo que no decía. Cada página era un recuerdo que aún latía en nuestra familia. Cada carta un espejo al que evitaba mirarse. «No entiendo qué esperas con esto», dijo finalmente, cerrando la carpeta de golpe. «No cambia nada». Lo miré fijamente. «¿Sí? Porque antes de que puedas ayudar, tienes que aceptar que tus deudas no son solo de dinero. Son deudas con tu historia, con tu padre, conmigo, contigo mismo». Se rió, pero había amargura en su risa. «Siempre este drama». «No es drama, es verdad». Hubo silencio. El viento traía el aroma del mar, mezclado con el aroma de las flores del jardín. Javier se recostó en su silla, apretándose las sienes con las manos, como si luchara contra sus voces internas. «No vine aquí a terapia», murmuró. «Vain porque necesito dinero». «Y no te daré ni un centavo», respondí con calma, «hasta que hablemos de lo que realmente importa,
Levantó la vista. La ira estaba presente, pero también la desesperación. ¿Y si no acepto? Entonces estarás solo. Las palabras cayeron como una piedra al agua. Javier siempre había creído que estaría disponible, como siempre lo había estado. Pero ahora había un límite. Cerró los ojos un momento, respiró hondo y, al hablar, su voz era más baja, más quebrada. ¿Qué quieres de mí? Sonreí con tristeza. Quiero que me escuches. Eso es todo. Y así comenzó la historia que transformaría esa mañana en algo mucho más grande de lo que él podría haber imaginado. Le hablé de Roberto, su padre, no solo del hombre rígido y distante que Javier recordaba, sino también del joven lleno de sueños que yo había conocido. Hablé de las decisiones que había tomado, los riesgos que había corrido, las veces que había caído y se había levantado. Tu padre también cometió errores, admití, pero la diferencia es que nunca se escondió tras excusas. Javier miró hacia el horizonte. Había dolor en su expresión, pero también una chispa de curiosidad, como si escuchar esa historia pudiera revelar algo que le habían negado. Nunca habló de eso conmigo, murmuró, quizás porque no tuvo tiempo, quizás porque pensó que no lo oirías. El silencio que siguió fue denso. Sabía que estaba tocando viejas heridas, pero era necesario. Javier necesitaba entender que su lucha actual no era solo con bancos y acreedores, sino con los fantasmas de un legado emocional sin resolver. Las horas pasaban, el sol salía en el cielo y las sombras de las palmeras se movían lentamente por el jardín. Entre cada sorbo de té y cada pausa tensa, la conversación se profundizaba. Javier hablaba de su deuda, de sus malas decisiones, de las personas en las que había confiado y que lo habían traicionado. Lo escuché sin interrumpir, solo añadiendo puntos cuando percibía que intentaba eludir la responsabilidad. Tú firmaste esos contratos, le recordé. Tú creías en las promesas fáciles, solo quería una oportunidad, respondió casi en un susurro. Todos la queremos, pero la diferencia está en cómo buscamos esa oportunidad. Bajó la cabeza. ¿Y ahora? ¿Qué hago? La pregunta flotaba en el aire como una súplica de redención. Ahora, respondí con firmeza, empieza de nuevo, pero no de la misma manera. Y ahí fue cuando planté la primera semilla. Le dije que no bastaba con saldar las deudas, necesitaba comprender sus raíces, que si no enfrentaba los patrones que lo llevaron a ese abismo, estaría condenado a repetirlos. Me escuchó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo no discutió ni se burló. Simplemente escuchó, y en ese momento me di cuenta de que quizás había esperanza. El sol ya se ponía cuando Javier finalmente cerró la carpeta de documentos. Tenía los ojos rojos, no de ira, sino de algo más cercano a la aceptación. De acuerdo, dijo con voz ronca. Empecemos de nuevo. Sonreí, aunque sabía que el camino sería largo. La historia apenas comenzaba, y es aquí donde les dejo, espectadores, una pregunta que solo responderé más adelante. ¿Podrá Javier romper el ciclo que lo trajo aquí o acabará repitiendo los errores de su padre? Si quieren saber qué sucede después, no olviden suscribirse al canal. Así podrán seguir el siguiente capítulo de este emocionante viaje, lleno de revelaciones, drama y decisiones que lo cambiarán todo. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Javier, rompiendo por fin el pesado silencio que nos separaba. Por supuesto. ¿Por qué me enseñas todo esto? Señaló la carpeta. ¿Por qué no me ayudas con el dinero y ya? Respiré hondo, sabiendo que la respuesta debía ser más que simple. Porque si resolvieras tu problema financiero, mañana estaríamos de vuelta. Hice una pausa,
mirando el mar que brillaba a lo lejos. Quiero que entiendas que hay algo más grande que las deudas, tu relación con tu propia vida, con tu familia, contigo mismo. No respondió de inmediato. Tenía la mirada fija en el horizonte, pero había algo más, un evidente conflicto interno, como si cada palabra mía despertase recuerdos que había evitado durante años. En ese momento, el sonido de unos pasos ligeros en el jardín nos llamó la atención. 2 figuras aparecieron entre las palmeras, un hombre y una mujer. ¿Quiénes son?, preguntó Javier con la voz tensa al instante. «Me presento», dijo, intentando mantener la calma. «Este es Alejandro, amigo de Roberto desde hace mucho tiempo, y esta es Clara, abogada que ha trabajado con él durante los últimos años. Ambos saben cosas que necesitas saber». Javier frunció el ceño y apretó la mano en la silla. Alejandro, un hombre alto, moreno y de mirada penetrante, se acercó con paso firme, transmitiendo autoridad. Clara, más joven, con una expresión tranquila pero decidida, llevaba una carpeta más pequeña con documentos que complementaba los que ya teníamos. «Vine por una razón», dijo Alejandro con voz firme, casi retumbante. «Roberto confió en ti, de maneras que ni siquiera tú entiendes, pero sabía que tu camino sería difícil si no afrontabas ciertas verdades». Clara abrió la carpeta, revelando una serie de registros, contratos antiguos y cartas que revelaban alianzas y errores pasados. «Javier», continuó, «tienes que ver esto. No se trata solo de dinero. Se trata de decisiones, compromisos y consecuencias». Javier me miró con la confusión grabada en el rostro. Su presencia creaba una tensión casi palpable. Era como si el pasado hubiera cobrado forma y ahora estuviera ahí, frente a nosotros, exigiendo atención. «¿Por qué nadie me lo dijo antes?», murmuró. «¿Por qué solo ahora?». «Porque nadie sabía cómo ni cuándo sería el momento adecuado», respondí. «Y quizá el momento aún no haya llegado del todo. Pero es hora de afrontar lo que siempre has evitado». Javier escuchaba, alternando entre la incredulidad y la ira. Con cada nueva información su expresión se volvía más compleja. Miedo, vergüenza, arrepentimiento y, a veces, una chispa de comprensión. «Entonces, ¿todo esto es culpa mía?», preguntó en un momento dado, con la voz temblorosa. «No es solo tu culpa», respondí, «sino que ahora tu responsabilidad es reconocerla y actuar de forma diferente». La conversación continuó así durante horas, y a medida que el sol se movía por el cielo, me di cuenta de que Javier comenzaba a transformarse ante nuestros ojos. No se trataba solo de aceptar los errores del pasado, sino del despertar de algo nuevo, la capacidad de afrontar la vida con conciencia. Al caer la tarde, Alejandro se puso de pie. «Javier, lo que estás descubriendo ahora puede asustarte, pero también es tu oportunidad. No la desperdicies». Clara añadió con voz firme pero amable: «Toda verdad tiene un precio, y lo que decidas hacer con ella definirá tu futuro». Se hizo el silencio. Javier parecía absorber cada palabra, cada matiz. Finalmente me miró. Yo, no sé si puedo hacerlo. Le tomé la mano ofreciéndole apoyo. «No necesitas saberlo ahora. Solo necesitas estar dispuesto a intentarlo». La tensión crecía, pero también una extraña esperanza. Javier, aunque indeciso, empezaba a comprender que sus decisiones finalmente podían crear un camino diferente. Solo necesitaba aferrarse, incluso cuando el pasado amenazaba con devorarlo. Una de esas mañanas, sentado en el balcón con vistas al mar, Javier habló con una franqueza que no había mostrado antes. «Tengo miedo. Miedo de volver a fracasar, de perderlo todo». «El miedo es natural», respondí. «Pero la valentía no es la ausencia de miedo,
Es actuar incluso cuando está presente, suspiró, mirando al horizonte. Por un instante, todo pareció suspendido. Con el tiempo, el sonido de las olas, el viento, el olor a sal y flores. Y allí, en ese instante, me di cuenta de que algo en su interior comenzaba a cambiar, aunque aún estuviera lejos de la redención completa. Pero no todo sería tan sencillo. Había fuerzas externas, enemigos silenciosos que no se dejaban ver, pero cuyo impacto ya empezaba a sentirse. Cartas anónimas, llamadas telefónicas misteriosas y encuentros inesperados empezaron a poner a prueba su determinación. Cada decisión tomada en los documentos y en conversaciones previas se convertía ahora en una pieza de un tablero más grande, donde los errores podían costar caro. Javier empezó a crecer ante nuestros ojos, aprendiendo a afrontar su pasado, a comprender su responsabilidad y a prepararse para las decisiones que le aguardaban. Pero hubo momentos en que se retraía, en que recuerdos dolorosos afloraban sin previo aviso, en que la ira de su padre o sus propios fracasos se cernían como sombras listas para devorarlo. Fue una de esas tardes que recibimos una carta inesperada, sin remitente. Al abrirlo, sentí un escalofrío, instrucciones detalladas, amenazas veladas e información que solo alguien muy cercano a Roberto podría saber. ¿Quién habrá enviado esto?, preguntó Javier con voz tensa. Ahora no importa, respondí. Lo importante es que lo aproveches. Cada reto que se presente es una oportunidad para aprender, crecer, elegir mejor. Javier, tenemos que hablar, dijo Alejandro, acercándose con seriedad. Clara sostenía una carpeta voluminosa. Sus dedos temblaban levemente por la tensión del momento. ¿Y ahora qué?, murmuró Javier, con la voz cargada de cansancio y anticipación. Es hora de revelar la verdad, dijo Clara, abriendo la carpeta y colocando sobre la mesa una serie de documentos que parecían esclarecer el oscuro pasado de su familia, verdades que nadie se atrevió a decir. Javier se inclinó, sintiendo el peso del momento. Alejandro suspiró, como si se preparara para abrir una puerta que lo cambiaría todo. Roberto, tu padre, no solo enfrentó deudas y negocios arriesgados, comenzó Alejandro, sino que también guardó secretos que afectaron tu vida más de lo que imaginas. Clara abrió un sobre lleno de papeles amarillentos por el tiempo. Aquí están los registros de acuerdos hechos en secreto, transacciones que consideró necesarias para proteger a su familia. Pero había otro secreto, algo personal, dijo, dudando antes de continuar. Roberto sabía que había personas cercanas a él que no eran de fiar. Tu tío, Carlos, manipuló algunas situaciones financieras y personales para su propio beneficio. Sabía que no lo descubrirías mientras estuviera vivo. El rostro de Javier palideció. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando procesar la avalancha de información. Mi tío balbuceó. Todo esto fue planificado, terminó Alejandro, pero Roberto también tomó decisiones que protegieron a algunos y pusieron en peligro a otros, entre ellos a ti. Confiaba en que algún día entenderías sus razones. Javier cogió la carta más antigua de la carpeta. Le temblaban las manos. Cada línea, cada firma, era la clave del rompecabezas que lo había atormentado durante años. Así que todo lo que sentí, la culpa, la ira, comenzó. No fue solo mi responsabilidad, exactamente, dijo Clara en voz baja. Pero ahora que lo sabes, tu responsabilidad es actuar correctamente, aprender, corregir errores y, si es posible, reconstruir lo perdido.
La revelación más difícil estaba por llegar. Alejandro abrió otro sobre, esta vez con cartas personales de Roberto. «Quería que supieras esto», dijo Alejandro entregándole a Javier una de las cartas. «No se trata de dinero ni de negocios, se trata de amor y arrepentimiento». Javier leyó la carta con manos temblorosas. Cada palabra transmitía la voz de su padre, una mezcla de dolor, orgullo y esperanza. «Hijo mío, si estás leyendo esto, significa que el mundo es más complejo de lo que imaginabas. He hecho daño a muchos, incluyéndote a ti, pero confié en que tu fuerza podría transformar nuestros errores en aprendizajes. Nunca permitas que la ira domine tu corazón. Aprende de nuestros errores y sé mejor que yo». Las lágrimas corrían por su rostro. No podía hablar. Alejandro y Clara simplemente lo observaban en silencio, dejando que la emoción llenara el espacio entre ellos. Él lo sabía todo, murmuró Javier. Sabía que sufriría, pero también sabía que podía superarlo. Exactamente, respondí sentándome a su lado. Y ahora te toca a ti elegir, continuar el ciclo de errores o construir algo nuevo. El jardín parecía respirar con él. El sonido de las olas, el viento en las palmeras, todo parecía conspirar para ese momento de redención. Javier finalmente se puso de pie mirando al horizonte. Lo intentaré, dijo con voz firme pero temblorosa. Honraré a mi padre, pero a mi manera. Ya no ocultaba la verdad. Y entonces llegaron las decisiones prácticas. Confrontar al tío Carlos, renegociar deudas, reparar relaciones rotas y, lo más importante, enfrentarse a sí mismo. Cada paso fue doloroso, pero también liberador. Al día siguiente, Javier conoció a Carlos. La tensión entre ellos era casi tangible, pero Javier ya no tenía miedo. Tenía claridad, información y apoyo. ¿Sabes por qué estoy aquí?, preguntó Javier con voz firme. Me lo imagino, respondió Carlos, intentando ocultar su miedo con su arrogancia. Porque ya no toleraré mentiras ni manipulación. Lo sé todo y ahora te toca responder por tus actos. Carlos se quedó sin palabras y en ese instante Javier sintió una extraña sensación de poder y alivio. No era venganza, era justicia y reconocimiento de la verdad. Los días siguientes los dedicó a la reconstrucción. Javier no solo lidió con asuntos financieros y familiares, sino también con su propia transformación. Descubrió fortalezas que antes desconocía, aprendió a perdonar y a aceptar las imperfecciones de los demás y las suyas. Alejandro y Clara permanecieron a su lado, guiándolo y, al mismo tiempo, aprendiendo de él. Una tarde soleada, Javier estaba sentado con su madre en el jardín. Su voz estaba cargada de emoción. Pero aún siento que hay cosas que nunca sabré del todo. Siempre las sabrá, respondí, sonriendo con lágrimas en los ojos. Pero eso no disminuye tu victoria. Aprendiste, enfrentaste y elegiste crecer. Miró al horizonte, al mar reflejando la luz del atardecer, y respiró hondo. Gracias, dijo, por mostrarme que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es el camino. Hubo silencio, pero no vacío. Era un silencio pleno, cargado de emoción, esperanza y reconciliación. Javier sabía que la vida seguiría llena de desafíos, pero también sabía que ahora podía afrontarlos de frente. Lo logramos, dijo.